Vai de morto quen non foi de vivo. Va de muerto quien no fue de vivo. Así dice el dicho popular a San Andrés de Teixido, el segundo camino más visitado de Galicia, después del Camino de Santiago de Compostela. Se encuentra en el municipio coruñés de Cedeira, situado en el valle de la maravillosa Sierra de Acapelada. Algunos consideran el camino a San Andrés de Teixido como el viaje al fin del mundo, y otros el camino de peregrinación de los gallegos. El templo, de arte gótico marinero, se enmarca en un paisaje natural de ensueño, que contempla espectaculares amaneceres y puestas de sol. San Andrés de Teixido recibe centenares de peregrinos anuales que desde los primeros hasta los más recientes tienen la costumbre de tirar una piedra, los milladoiros, que cuenta la leyenda que hablarán en el juicio final para decir qué almas cumplieron con la promesa de ir a San Andrés. Religión, historia, espiritualidad, tradiciones y leyendas ambientan este viaje. El camino a San Andrés de Teixido se puede hacer por varias rutas, aunque todas y cada una de ellas muestra la historia que, durante centenares de años, ha ido habitando las localidades gallegas. El Camino Natural del Cantábrico, el Camiño Bello, el Camiño do Mar, el GR55, Camiño dos Cantís, Camiño desde Cedeira y Ruta dos Peiraos son los senderos que llevan hasta San Andrés de Teixido, recorriendo desde las playas más espectaculares para practicar surf hasta los acantilados y singularidades geológicas más impresionantes del Geoparque Cabo Ortegal. Antes de comenzar nuestra andadura hacia San Andrés de Teixido, nos dirigimos a la playa de Doniños. Un paraíso marino a tan solo 6 kilómetros de Ferrol, que es punto de interés y peregrinación, pues es uno de los enclaves del conocido Camino Inglés. El surfeable oleaje de la costa gallega ha convertido sus playas en parada obligatoria para los surfistas. Los vientos y las condiciones atmosféricas sitúan a Doniños entre las preferidas para esta actividad. Básicamente, a diferencia de otras costas, es que tenemos unas 14 playas surfeables y expuestas a diferentes vientos y a diferentes marejadas. Entonces, por ejemplo, si hay vientos nortes tenemos Doniños, Esmelle, y si tenemos viento sur tenemos San Jorge, tenemos Pantín, Valdoviño. Entonces podemos surfear todos los días del año. En un espacio geográfico muy pequeño existen tanto playas muy expuestas al oleaje como playas más protegidas, con lo cual personas de diferente nivel pueden disfrutar igualmente de las condiciones del mar, ¿no? Que no siempre ocurre en todos los lugares. El surf se ha convertido en un atractivo turístico para la zona. De hecho, muchos campeonatos de surf que se celebran en las playas gallegas acogen cada año a centenares de surfistas y, con el paso del tiempo, también lo han hecho de turistas atraídos por este deporte. En el extremo más occidental del geoparque se halla Valdoviño, que destaca por la gran belleza de su costa y el surf. En ella se encuentra la playa de Pantín, donde cada año se celebra el Pantín Classic, uno de los campeonatos más importantes de surf en España. No solo es un evento de surf, con el paso del tiempo ya se ha convertido en una fiesta, ¿no? De hecho, en el 2016 fue declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia por el Consejo de la Xunta y todos los años atrae a muchísimas personas, no solo para practicar el surf, sino a turistas con un perfil de estilo de vida saludable, turismo activo, un perfil gastronómico y cultural bastante alto, ¿no? Esto tiene una repercusión en la comarca. De hecho hay estudios elaborados por la propia Diputación de La Coruña que arrojan cifras del tipo de que un evento como Pantín Classic deja en torno de más de 10 millones de euros de retorno económico en la comarca, ¿no? Y es que la calidad de olas que ofrece Pantín no está presente en todas las playas. La situación geográfica en la que se encuentra la convierten en una playa llena de mareas y vientos espectaculares. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que apuestan por un turismo activo en esta zona, en el que se puede combinar lo increíble y maravilloso del entorno natural del geoparque y lo espectacular del surf que se puede practicar en su costa. Un cambio a nivel de turismo bastante grande. Hace 7-8 años no había ni la mitad de gente.
Nuestro turismo principal es mucho extranjero, quitando este año que ha sido turismo nacional, pero hay gente de todos los lados y a veces nos sorprendemos porque, a ver, Pantin, gracias al Pantin Classic, es conocido en todo el mundo y te viene gente de todas partes. Si analizases cuántos vienen a surfear y cuántos no vienen a surfear, estaríamos hablando de un 80% vienen por las olas. Y sí que es verdad que nuestra comida y nuestra cultura y la belleza de nuestros paisajes ayuda, pero el 80% de la gente viene por el surf y por las olas. Eventos como el mencionado Pantin Classic, organizado por la World Surf League, acoge cada año en España a miles de deportistas que se reúnen en sus playas en busca de las mejores olas donde poder realizar sus movimientos más espectaculares. Ya en 2015, el evento agrupó unos 35.000 visitantes de todo el mundo, lo que supone un impacto económico para la zona. Pantin Classic es uno de los campeonatos del mundo del surf, uno de los eventos más grandes de España, si no el más grande, y de Europa, uno de los más longevos, el cuarto más longevo del mundo. Está integrado dentro de la red de eventos de la World Surf League y forma parte de las series de clasificación mundial para el CT. Los turistas no solamente viajan por el campeonato, sino que gracias a este se empiezan a poner en valor otros atractivos de Galicia, como la cultura o la gastronomía, que llaman la atención del visitante. Un turismo sano que, en cierto sentido, también enriquece las playas de Galicia dotándolas de un reconocimiento deportivo singular. Gracias a las olas y al surf, Galicia cada año acoge más turistas que el año anterior. Y es que, poco a poco, se van dando a conocer los encantos de esta zona, de los que todavía quedan muchos por descubrir. Antes y sobre todo después de lo que es la temporada alta, se nota que cada vez hay un poquito más de visitantes. Habría que resaltar que esta es una costa que no está para nada explotada, es la costa del norte con menos camas disponibles, entonces no se nota tanto ese cambio. A raíz del surf, de otros deportes de naturaleza, cada vez hay más afluencia, más visitantes. Precisamente, por ser Galicia una de las cunas del surf en España, es aquí donde se encuentran los museos que recogen su historia, como el Océano Surf Museo, promovido por el Concello de Valdoviño, con la participación de diferentes escuelas de surf locales y la colaboración del Océano Surf Club. El museo cuenta con una exposición que repasa la historia del surf en nuestro país desde sus inicios. ¿Y qué puede encontrar el visitante allí? Pues aparte de recorrer lo que es la historia del surf en el mundo, pues conocer también la historia particular del surf en Galicia, ¿no? A través de una serie de paneles y audiovisuales pues que cuentan cómo el surf empezó en nuestra comunidad. Y contar un poco la historia de eventos como puede ser el Pantin Classic, ¿no? Que en cierto modo pues es de todas las actividades vinculadas con el surf de nuestra comarca, tal vez la que haya tenido una mayor repercusión pues a nivel mundial, ¿no? Lo podíamos decir. Las playas gallegas también están rodeadas de un entorno natural maravilloso que llama la atención de muchos. Uno de los paisajes más espectaculares de la costa ártabra se deleita dentro de la ruta dos Peiraos, que nos lleva a San Andrés. Esta transcurre por territorio protegido por la red natural y se adentra en la Serra da Capelada, lugar que alberga los acantilados más altos y espectaculares de todo el continente europeo. Comenzamos este camino en el Castelo da Concepción, edificación construida en el 1747 a raíz de un ataque inglés y que actualmente es un espléndido mirador. A los pies del castillo encontramos la maravillosa Cala Sonreiras, un pedacito de océano paradisíaco que nos deja sin palabras. Continuaremos hacia el norte, encontrando a nuestro paso lugares tan espectaculares como la ermita de San Antón de Corbeiro, que data del siglo XVII y cuenta en su interior con un retablo de finales de este mismo siglo y en el atrio el cruceiro conocido como O Cristo da Ponte, que crea una maravillosa postal sobre un fondo oceánico. También recorremos antiguas garitas de vigilancia, como la garita de Herbeira, que data de 1805 y formaba parte de una serie de puestos de vigilancia costera y marítima a lo largo de toda la costa. Este camino alberga espectaculares miradores, como el Mirador Boca de Tarroiba y el Mirador de Cortes,
que embellecen la ruta dotándola de impresionantes escenas. Y un poquito más al norte todavía se encuentran los acantilados más altos de la Europa continental, donde se encuentra ubicada la Garita de Herbeira, que es un mirador con unas vistas espectaculares. No solo tienen la actividad deportiva o surf, sino que también hay parajes idílicos en toda esta comarca que invitan a venir. Y en busca de esos parajes idílicos, comenzamos nuestro camino a San Andrés de Teixido, con la certeza de saber que nos acompañarán leyendas, gastronomía, geología y sobre todo, la historia de este maravilloso templo. San Andrés, decía la tradición, que navegando por estas costas, el barco encalló, él se tuvo que quedar aquí, pero a cambio de quedarse, toda persona, viva o muerta, tendría que pasar a visitarlo por lo menos una vez en vida. Si no vienes a cumplir esa tradición, tendrías que venir 3 veces de muerto en forma de animalito que se arrastre, pagando penitencia. Esta frase famosa de que vai de morto que non foi do vivo, es que te está estimulando a que lo hagas de vivo. Es decir, si tú tienes o crees en Dios y temes su poder, irás, debes de ir. Y si no vas porque no puedes, puede ser que alguien te pueda llevar. De hecho, algunos dejaron en testamentos de la zona de Viveiro y de Ortigueira, se encuentra algún testamento que manda que alguien vaya por él en romería a San Andrés y se le pague lo que costara el viaje. Se cree que la peregrinación a este santuario comenzó a partir de la Edad de Hierro, durante la cultura castreña, aunque el primer registro de peregrinación aparece en el año 1391. La primera referencia documentada es del siglo XIV, que habla de camino propiamente, lo más antiguo que he encontrado es del año 1513. Pero en ese año ya eran muy viejos todos los caminos de San Andrés de Teixido. Son 2 rutas, la que viene del norte, del lado de Cariño, o de San Adrián, y la que viene del sur, del lado de Cedeira. Es más sencillo ahora venir por la carretera, pero la ruta dos Peiraos, que sale del castillo de Cedeira, pasas por sitios que solamente los ves si vienes por ahí o vas en barco, por mar. No hay otra forma de verlos. La carretera pasa por otro lado, entonces eso anima mucho. Son 17 kilómetros, vamos a decir que es demasiado duro, pero tampoco es sencillito. Cualquiera que esté preparado para hacerla viene sin problema. Si te quieres perder un poquito, te puedes perder y puedes encontrar pues, desde ríos, en fragas preciosas, tenemos también cascadas, ¿vale? Hay un par de cascadas súper chulas. Yo recomendaría a los peregrinos que no sigan el camino y que vayan dando vueltas, serpenteando, buscando otras cosas, ¿no? Con el paso del tiempo, igual que se ha modernizado y cambiado la vida en muchos aspectos, también lo ha hecho la peregrinación. Hay quien ve el peregrinaje como un tiempo de desconexión, no precisamente vinculado a una motivación religiosa. También hay quien disfruta de esta actividad en compañía de los amigos, como un viaje de placer. Aunque, por supuesto, también queda quien realiza este viaje motivado por los mismos intereses que antaño. Del mismo modo, ha cambiado la manera de hacer el camino. Hoy en día encontramos peregrinos a pie, en bici, moto o incluso en coche. Prácticamente todos los días, y si no los fines de semana, pasan gente en bicicleta y gente andando. Yo creo que es fundamentalmente los 2 tipos de peregrinos que hoy en día acuden a San Andrés, porque luego hay otro tipo pero que no hace el camino andando, sino que van en autobús, en excursiones que ya los llevan directamente a San Andrés de Teixido, pero van en autobús, no hacen, digamos, el camino. Lo que cambió totalmente la peregrinación de San Andrés de Teixido es la apertura de una carretera. La carretera lleva pues, unos 40 años funcionando a pleno rendimiento. Y antes, peregrinar hasta San Andrés de Teixido casi siempre se hacía a pie o en automóvil hasta donde el coche no podía avanzar. Por ejemplo, aquí donde estamos, pues llegaban coches a Cedeira. Desde Cedeira, algunos peregrinos ya iban a pie y otros llegaban en coche hasta un lugar que se llama Chimperra, en la parroquia de Cerro. Y desde ahí ya no había coche que avanzar. Es muy distinto hacer ahora una peregrinación a San Andrés de Teixido que como se hizo durante muchos siglos. El camino natural de la ruta del Cantábrico es uno de los caminos que alberga el norte de España. En él se descubren los encantos de los diferentes pueblos y los paisajes más salvajes y maravillosos de Galicia. La travesía da comienzo en Ribadeo y enlaza con el Camiño do Mar, una variante del Camino de Santiago que más tarde se adentra en el xeodestino Ferrolterra Rías Altas a través del municipio de Mañón. Un camino que cuenta también con algunas de las mejores playas para surfear, como la playa de los Xuncos o las playas de Foz, donde se pueden coger majestuosas olas. Y es que los atractivos costeros del norte vienen de muy atrás.
El camino de la costa, que se llama actualmente Camino de la Costa, Camino del Norte, etcétera, se crean nuevos burgos que dan lugar a pueblos, como puede ser el de Ribadeo, como puede ser el burgo de Vivero, como puede ser precisamente Santa Marta de Ortigueira. En esa época, en ese momento, todas estas villas eran necesarias para el comercio, que en ese momento pues era necesario para el Reino de León y el Reino de Castilla. Los navíos de la Liga Hanseática que pasaban por aquí, evidentemente, necesitaban hacer paradas. Las paradas podrían ser para tomar víveres, podrían ser, y lo digo en condicional, para intercambiar con la gente que había aquí, pues productos, pero lo que necesitaban era seguridad. Esa seguridad la dan esas villas, que distaban aproximadamente unos 30 o 35 kilómetros unas de otras. En ese momento, el poder de la religión, el poder de las órdenes religiosas, por ejemplo, era evidentemente notorio. Y entonces en ese momento también aparece una red hospitalaria. Esa red hospitalaria era para dar acogida, según también lo decía la regla de San Benito, a los peregrinos, a los que transitaban entre lugares diversos para que pudieran comer y dormir en determinadas zonas, ¿no? Entonces aparecen esos hospitales de peregrinos. Tenemos hospitales de peregrinos en Ribadeo, los tenemos en Mondoñedo, evidentemente, los tenemos en Viveiro, los tenemos en Ortigueira, los tenemos en Cedeira, los tenemos en Puente Deume, justo precisamente en ese cinturón que está en la costa gallega. Durante los años 60, el surf entra en la península como un deporte nuevo y desconocido, y no es hasta la década de los 70 que comienza a coger fuerza en el norte de nuestro país. Puede que sea por el oleaje o por sus condiciones climatológicas, pero lo cierto es que con el paso de los años, cada vez son más las personas que acuden a la costa gallega en busca de olas que coger con sus tablas. Y poco a poco, estas playas han ido adquiriendo un reconocimiento mundial como playas referentes en el surf. La región de Ferrolterra se encuentra situada al noreste de la península ibérica, más o menos en el espacio, en el lugar en el que se encuentran el océano Atlántico y el mar Cantábrico. Eso lleva a que el hecho de estar en una esquina, pues nuestra costa, digamos, ofrezca playas con muy diferentes orientaciones, de modo que lo que siempre buscamos los surfistas, que son playas orientadas, digamos, a la dirección en la que el viento viene de tierra, pues independientemente de la dirección del viento, siempre hay alguna playa en la que podemos encontrar esas mejores condiciones. Tal vez no tengamos ninguna ola que se podría calificar pues, de clase mundial, ¿no? Pero esa variedad posiblemente es lo que hace especial este lugar. La apuesta por un turismo sostenible, verde y activo en Galicia va en aumento, por lo que cada vez son más las empresas dedicadas a ello. La realización de rutas, tanto por agua como por tierra, resultan cada vez más interesantes para el turista. La relación de nuestro territorio y esta apuesta por la geología como turismo geológico, pues sin duda que desde su inicio aproximadamente en el 2015 pues ha ido sufriendo una evolución muy positiva, ¿no? Ha aumentado el número de rutas que se han ofertado y también el número de visitantes. En general es gente pues, que le gusta el medio natural, le gusta hacer senderismo, entonces lo que pretendemos es también pues eso, que sea una media actividad física, pero también pues, un enriquecimiento en el conocimiento del paisaje, ¿no? Para que la gente no solo vea un paisaje bonito, sino que entienda un poco más allá y entienda el porqué de lo que está viendo. Y es que los motivos por los que viajar al litoral gallego están muy claros. Tienes una playa de agua cristalina constante con olas todos los días del año. Tienes recunchos como Portocarrizo que para tomar el sol son increíbles, parece el Caribe. Y un poco esta costa lo que tiene es que tiene olas todos los días del año para todo tipo de condiciones. Se apuesta por un turismo sostenible, sobre todo un turismo verde, de naturaleza, un turismo slow, sabe mucho de moda esa palabra. Tenemos playas, no tanto sol, pero tenemos naturaleza y un buen clima para practicar deportes todos los días del verano y todos los días del año, ¿no? O sea, la gente que viene aquí a la escuela de surf busca surfear y hacer algo más. Entonces aquí tenemos pues, desde rutas de senderismo de montaña, rutas de senderismo en ríos, además tenemos también rutas a caballo, o sea, es una zona que no vas a encontrar discotecas, chiringuitos, beach clubs, eso no, pero en cuanto al turismo verde, lo que quieras. Entonces en general suele ser gente eso, con unas inquietudes sobre el medio natural, suelen ser a veces vienen en familia, pero en general sí que es un perfil no de turista de paso que dice, oye, vamos a hacer esto, no, sino que realmente se planifican incluso sus vacaciones e incluyen pues, estas maneras diferentes de hacer el turismo y hacer el paseo por el entorno en el que se encuentre.
Este creciente interés por las rutas y la naturaleza hace que resulten atractivos los caminos de peregrinaje como opción turística. Y si hablamos de naturaleza y tradición, no podemos obviar los caminos a San Andrés de Teixido. Los caminos fueron perdiendo relevancia a través del tiempo, ¿no? La parte positiva es que detrás de ellos hay un potencial enorme, ¿no? Por un lado paisajístico, por otro lado en todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural que hay a lo largo de los trazados. Lo que más destacó quizás es que tiene un patrimonio material pues, muy singular y bueno, muy especial, ¿no? Realmente único. El camino de San Andrés de Teixido es menos conocido que el camino de Santiago, de peregrinación a Santiago, y por eso atrae a menos gente porque son desconocedores de la belleza y de la formación de este camino, ¿no? Siempre me gusta decir que si lo que Santiago es Europa, San Andrés de Teixido es a Galicia, ¿no? Es una posibilidad de atracción continua, un camino natural, un camino que atraviesa la parte interior de nuestros ayuntamientos y que va a conocer otra perspectiva, ¿no? El terreno agreste y de paisaje duro es la costa, ese camino más dulce hasta que llegas a la Sierra de Capelada, de zonas agrícolas, zonas agrarias, de zonas más vinculadas a la ocupación durante siglos, es el camino de San Andrés. Dejamos la costa y nos adentramos un poco más hacia el interior para buscar el inicio del Camiño Vello de Teixido, con dos atractivas variantes para los apasionados de la historia y la naturaleza. A lo largo de 42 kilómetros, recorre espectaculares lugares de interés, como el monasterio de Ocouto, que es uno de los principales reclamos turísticos de la zona, declarado Monumento Artístico Nacional desde 1972. Diversos estudios sitúan su construcción en el siglo IX, aunque destacan su máximo esplendor con su incorporación a la Orden de Cluny en el siglo XII. La construcción conserva la iglesia románica de los siglos XII y XIII, y su interior alberga varios sepulcros de la época medieval. Otro de los encantos que nos descubre esta ruta es el Molino de Asaceñas, el mayor molino de mareas existentes en Galicia y, hasta no mucho, uno de los mejor conservados. Se construyó en el emplazamiento de unos antiguos molinos de rueda vertical y era accesible desde el mar. Con sus 3 molinos, artefactos, almacenes y armadijos, contaba con una capacidad de molienda de unas 25.000 fanegas de trigo al año, lo que suplía con creces la fuerte demanda de la población. Y dispersos por la ruta, también se encuentran casonas y pazos que nos transportan a distintas épocas a través de estilos y ejemplos diversos de arquitectura, como el Pazo de Libunca, uno de los más conocidos, construido en el 1918, con un marcado estilo colonial que recuerda a una mansión americana de la época. Mantiene la decoración en las líneas modernistas, así como el pórtico de columnas neoclásicas y un mini jardín botánico. Siguiendo el Camiño Vello, también pasamos por el Monte de Os Nenos, para luego cruzar la Serra de Acapelada en dirección a San Andrés de Teixido, donde, una vez allí, habría que beber agua de los 3 caños de la fuente, como marca la tradición. Básicamente casi todo el mundo coincide que hay uno de los tramos, uno de los trazados, uno de los itinerarios que es el más importante, ¿no? Que es el que llaman Camiño Vello, que empieza en el monasterio de Ocouto, en Narón, y cruza pues, los ayuntamientos de Narón, Valdoviño y Cedeira, ¿no? Para llegar a San Andrés de Teixido. Es un camino que está documentado ya desde antiguo y es un camino que aparece también referenciado pues, en un viaje que realizó a mediados del siglo XVIII el padre Sarmiento, ¿no? Probablemente ese sea el camino más documentado, el más conocido de todos y probablemente más importante también, ¿no? Destacaría, por ejemplo, el punto donde estamos, que es Monte de Nenos o Monte dos Niños, que decía la gente mayor, que es un campo de túmulos muy importante. Tenemos 14 unidades aquí, el camino va en dirección a San Andrés, pero va pegado en ese campo de túmulos, o sea, va sorteando el campo de túmulos y hay un momento que hay una alineación perfecta con esos túmulos. Galicia es la combinación perfecta para disfrutar de estupendos paisajes. Cuenta con increíbles sierras a las que hay que sumar las espectaculares playas que rodean su salvaje costa, que la convierten en el destino perfecto para deleitar todos nuestros sentidos. Quienes ya hace tiempo que saben de los encantos y singularidades de estas tierras son los surfistas. De ahí que hayan surgido tantas escuelas de surf, campeonatos y actividades, en general relacionadas con este deporte. Doniños, Pantín, Foz, interminables playas,
que cuentan con olas surfeables los 365 días del año, algo que no pueden decir todos los territorios costeros. Caminando por esta zona de Galicia, podemos disfrutar de sus sierras, playas, acantilados, ermitas, castillos. El templo de San Andrés de Teixido es mágico y tiene mucha historia, pero los caminos, bosques y leyendas que nos llevan hasta él son especiales. Y cada vez que se recorren nos descubren algo nuevo. Uno de los espacios que se descubren en el territorio gallego, por el que pasa el Camiño dos Cantís a San Andrés, es el Cabo Ortegal. Un cabo situado en la costa atlántica, entre el municipio de Cariño y San Andrés, que comprende el litoral más recortado de España. Y no solo eso, el conjunto de Cabo Ortegal presenta una serie de características que lo hacen único y especial, lo que lo convierte en un potencial geoparque. Otro de los caminos que llevan a San Andrés de Teixido empieza en el municipio de Cedeira, una ruta de senderismo que finaliza en el santuario. En esta maravillosa travesía que transcurre por caminos de interior, pueden disfrutarse vestigios históricos como la calzada romana. Aunque gran parte del trazado es por la carretera, son muchos los caminos forestales y senderos que se cruzan, encantadores pueblos de acapelada que se descubren y maravillosas vistas del Atlántico con las que deleitar nuestros ojos desde el mirador do Chao do Monte. El conocimiento de los encantos naturales, historias y leyendas que llevan a San Andrés de Teixido han potenciado el interés turístico en la zona, lo que ha llevado a elaborar proyectos que plasmen las posibilidades turísticas por esta impresionante tierra. Uno de estos proyectos es el Geoparque Cabo Ortegal, que comprende un conjunto de singularidades geológicas repartidas por el territorio gallego y los caminos a San Andrés. Un geoparque es un territorio que tiene unos valores geológicos muy importantes a nivel internacional. Aparte de esos valores geológicos que tiene este territorio, también tiene que haber una serie de elementos que lleven al desarrollo integral del territorio, ¿no? Entonces se valora tanto esos valores de la geología como también los valores vinculados al desarrollo socioeconómico del territorio. El geodestino de Ferrolterras Rías Altas contiene dentro de su marco el gran espacio geológico destaca de Bares Cabo Ortegal. Es un elemento geológico fundamental desde Valdoviño hasta Ortigueira, cómo va formando estos cantiles y va formando toda una serie de elementos geológicos que fueron aprovechados también históricamente a lo largo de los siglos. Minas, vinculaciones históricas, todo esto viene formalizado por el carácter geológico de nuestro territorio. Este carácter geológico, lo que hace el geoparque es transformarlo, desarrollarlo y aprovecharlo como recurso turístico fundamental, a partir del cual esos elementos geológicos, el interés geológico, sea un referente para poder realizar todo tipo de actividades vinculadas con ese territorio. Galicia tiene muchas zonas todavía por descubrir para el turista. De aquí surge, en cierto sentido, la necesidad de conseguir el reconocimiento de Geoparque Cabo Ortegal. Gracias a él, damos a conocer los encantos, senderos y peculiaridades de este territorio interior perfecto para caminar y costero, magnífico para surfear. Estamos en una zona pues, apartada del centro turístico del estado, digamos, ¿no? Del Mediterráneo, entonces nos cuesta que aquí la gente pues, sepa que existimos y que tenemos una serie de valores que son bueno, pues importantes o valorables a nivel internacional, ¿no? Entonces, para nosotros ser considerado un geoparque nos va a posicionar dentro del turismo de Galicia y del Estado, incluso pues, a nivel internacional, ¿no? Va a venir gente exclusivamente pues, a ver las rocas y los elementos geológicos que tenemos en este territorio. Desde la ciudad de Betanzos nace otra de las rutas hacia San Andrés de Teixido, la GR55 o Ruta do Medievo, que transcurre entre caminos agrícolas, pasos de pescadores y tramos de campo a través. Un recorrido que nos lleva hasta el santuario por el interior de la provincia de A Coruña.
Siguiendo esta ruta se encuentran grandes paisajes naturales como riberas de ríos, bosques, pinares, prados y pastos de vaca, y también se descubren impresionantes vestigios históricos como fortalezas militares, castillos y monasterios. El camino, el que se llama Camino Medieval, básicamente es un camino interior que pasa por algunos monumentos realmente excepcionales, como monasterios y demás. Uno de sus puntos de partida es la ciudad de Betanzos, una ciudad importantísima desde el punto de vista monumental. Y bueno, pues luego algunos lugares de tránsito pues destacan sobre todo pues esto, el patrimonio básicamente arquitectónico. Tan solo en una zona de 40 kilómetros tenemos hasta 286 túmulos prehistóricos. Eso quiere decir que, bueno, pues en el paisaje el patrimonio es tremendo. Luego, en época medieval, tenemos o Castelo de Moeche y tenemos también o Castelo de Naraío en San Sadurniño. Otro de los atractivos de la zona del Geoparque son las minas de cobre, en las sierras de Moeche y Cerdido. A lo largo de estos territorios se encuentran diferentes manifestaciones de la intensa actividad minera en forma de bocas, trincheras y restos de diferentes instalaciones. En Mina Piquito y Mina Marusha se pueden ver estalactitas y estalagmitas en azul, verde y blanco, producidas por la acción del agua que se filtra desde niveles superiores y también por la presencia de cobre. Fenómenos que embellecen la riqueza geológica de este territorio. En el caso del tema de la minería, en la zona de Moeche, destacamos el tema de las minas de cobre y después las minas de tuelo. El tuelo es un material de uso ornamental que se utilizó bastante entre el siglo XIX y el siglo XX, no solo en Moeche, sino en todo el entorno. Solo se explotan en la zona de la India, estamos hablando de materiales sumamente escasos en el planeta, y esa roca tiene un tono verdoso, que a veces recuerda a la piel de una serpiente, de ahí el nombre de serpentina, que es también como se le conoce, ¿no? Está presente en muchos monumentos, incluido el castillo, lavaderos, hórreos. La cultura e historia del territorio gallego se expresa también a través de la gastronomía propia, relacionada con productos de alta calidad que ofrecen en esta zona una de las mejores experiencias gastronómicas de la península. Estamos en una zona que es una zona yo creo que privilegiada y que tenemos prácticamente de todo. Tenemos carne, tenemos pescado, tenemos unos productos de huerta fantásticos, tenemos fruta, precisamente donde estamos ahora en Porto do Cabo es donde siempre ha habido muchísima fruta y muchos productos de huerta. Y tenemos aquí al lado a Cedeira, que es un puerto pesquero de primer orden dentro de toda esta zona, y tenemos a Serra da Capelada, donde hay una ternera además que se cría mucha de ella en libertad, que es fantástica, por lo tanto puede encontrar prácticamente de todo. Casa Morcego está en Porto do Cabo y era un punto emblemático para los peregrinos que venían y confluían, y la gente del lugar, las famosas caldupreiras, eran las que les daban unas tazas de caldo a los peregrinos para que recupusieran fuerzas para el día siguiente emprender el camino temprano todos juntos con sus caballos, carruajes y demás. Las caldupeiras de aquí de Porto do Cabo, que eran esas mujeres que se ponían a la puerta de sus casas dando tazas de caldo a los peregrinos que llegaban, pues que el caldo siempre, aquí se dice que el caldo ayuda a reponer el cuerpo, ¿no? Vamos descubriendo que cada rincón de las tierras gallegas tiene una historia o una leyenda que contar. De hecho, son tantas las leyendas que rodean a San Andrés de Teixido que otra de las iniciativas que se pone en marcha nace de una de ellas. La artesanía puede ser una razón económica para ligar población en un terreno en donde podría verse amenazado por la declaración de una protección medioambiental. Entonces la artesanía sirve como una fuente de ingresos y uno de los objetivos sería poder venderles una artesanía de calidad ligada al territorio. Y ahí es donde nace el hecho de crear una pieza que ayude a contar la historia que hay en San Andrés. La calavera está ligada a una leyenda, una calavera en el suelo, unos chavales que iban de peregrinación a San Andrés le dieron una patada, como quien juega con un balón, y la pandilla de chavales se fueron turnando y fueron dándole patadas a la calavera hasta que la calavera llegó a San Andrés de Teixido. En ese momento se produjo el milagro que la calavera se convierte en una cabeza humana
y que les dice: muchas gracias, chavales, porque me habéis traído hasta aquí, porque yo quería cumplir la promesa de venir a San Andrés y no pude hacerlo, y gracias a vosotros me habéis traído hasta aquí, hasta San Andrés. En el entorno del santuario de San Andrés de Teixido se mezcla un poco lo mágico, lo que a veces queremos ver, y lo religioso, evidentemente, con distintas culturas y distintas épocas, ¿no? A partir del siglo XVI, XVII y sobre todo el XIX y XX ya recoge incluso las coplas que circulan de boca en boca, pues parte de esa tradición. La herba de enamorar, se habla de la piedra para depositar en los humiliatorios, es decir, el lugar donde se iban a poner de rodillas los peregrinos. Eso se va recogiendo en coplas y la tradición se mantiene, se mantuvo y se mantiene. Por un lado está lo religioso y por el otro lado está lo pagano, lo que ya existía antes de esos cultos, que evidentemente los podemos describir por comparación con otros lugares que en esa época más o menos, pues en Galicia pasaba algo por el estilo, es decir, en un momento dado se cristianiza y parte de los cultos perviven. En canciones, escritos, gastronomía, toda la historia de San Andrés queda recogida por varias vías que hacen posible que a día de hoy la conozcamos. Los sanandresiños forman parte también de su cultura y tradición. Los sanandresiños son figuras tradicionales de miga de pan, típicas de aquí de la aldea, de San Andrés de Teixido. Se llaman sanandresiños precisamente porque se hacen en San Andrés de Teixido. Y son de miga de pan porque se hacen con harina y agua. No lleva levadura, no lleva fermento, porque como van todas cocidas y después pintadas con anilinas, el fermento a la hora de cocer no ayuda a que se queden las formas que tú quieres hacer. Entonces de esta forma se hace esa especie de masa en una artesa, como un panadero tradicional, con harina y agua. Son 8 formas, 8 figuras, y cada uno de los amuletos tiene un significado. El amuleto del amor, el de los viajes, salud, alimento, trabajo, estudios o aprendizaje, protección y paz. Una vez que decidimos hacer la calavera, había que también ligarla con el resto de las artesanías más tradicionales de San Andrés, que son los sanandresiños. Y esos sanandresiños tienen unos colores, y por eso lo que hicimos fue darle color a la calavera, que era blanca en principio, y darle los colores más ligados, ¿no? El verde, el azul, el rojo y el amarillo. El propio templo, la iglesia de San Andrés de Teixido, alberga grandes historias religiosas que nos explican su nacimiento. Según documenta la leyenda, San Andrés llegó navegando hasta los acantilados, donde volcó su embarcación, que quedó convertida en un peñasco conocido como la Barca de San Andrés. Nadie le prestó ayuda, pero recibió de Dios la promesa de que tendría un santuario y una romería hasta el fin del mundo, a la que vivos o muertos tendrían que acudir. San Pedro y Jesucristo andaban por el mundo y llegaron, casualmente, a Teixido. Allí se encontraron San Andrés lloroso porque decía que no iba nadie a visitarlo. Y Jesucristo le dijo: quédate San Andrés, que o que lo veía de vivo una vez, virá de morto tres. Y por eso se dice que San Andrés de Teixido vai de morto que no fue de vivo. O sea que tanto que prometan ir como que no, para poder llegar al paraíso primero hay que pasar por Teixido. La estructura arquitectónica que hoy vemos en la iglesia de San Andrés de Teixido no es la original. El templo de estilo gótico barroco de los siglos XVI y XVIII está emplazado en unas espectaculares vistas con los acantilados de la Sierra de Acapelada. Aparte de su entorno, destaca una imagen de estilo barroco italiano con un fragmento de hueso de San Andrés. Una imagen que hoy en día casi es una imagen de marca, que es como le llamo yo el turronado, ¿no? Esa especie de rejuntado blanco que al final pasa a todas las casas de San Andrés. Todo el mundo piensa que esa imagen era la que tenía la iglesia tradicionalmente. Eso es una falsedad. Esa imagen se creó en los años 70 por una cuadrilla de albañiles que fueron a trabajar al santuario para hacerle unas mejoras, porque bueno, estaban allí también haciendo el antiguo teleclub, ¿no? Entonces esa gente, pues el cura le pidió que le gustaba el rejuntado ese, hicieron el rejuntado y es curioso como algo que no tiene más allá de 50 años se convirtió casi, por decirlo de alguna manera, en una marca, una pequeña marca de fábrica, ¿no? Los acantilados que embellecen todavía más el santuario son parte del reclamo turístico de este territorio gallego que cada año recibe más visitas que el anterior. Esta zona, evidentemente, además del interés que tiene por todo su entorno, ¿no? Por su entorno natural muy bien conservado, pues es una zona que también está asociada o tiene un gran valor desde el punto de vista, si queremos llamarle histórico, ¿no?
pues tanto la ciudad de Ferrol como todo su entorno, pues a lo largo de la historia pues ha jugado un papel muy relevante pues en diferentes facetas, ¿no? Después también desde el punto de vista de la geología, ¿no? Es una zona pues muy variada, ¿no? Aunque lo más habitual o lo más conocido pues tal vez sean nuestros acantilados, ¿no? Nuestros acantilados sobre todo en la zona de Cedeira, que están calificados como de los más altos de toda Europa, pues también es una zona muy particular, ¿no? Que para los entendidos en esta materia pues le ofrece formaciones pues de diferentes características, ¿no? Que no son siempre fáciles de encontrar, ¿no? Todo aquel que tenga un determinado interés en una materia, ¿no? Pues vinculado con la historia, la cultura, el patrimonio natural, la geología, el deporte, pues tiene en Ferrol y Ferrolterra y los concellos que lo rodean un lugar muy interesante. Para poder conocer en profundidad los atractivos de esta zona, surgen las georrutas. En este momento estamos creando lo que va a ser el geoparque, ¿no? Ha habido una serie de actividades a lo largo de los últimos meses, incluso años, vinculados pues, a este proyecto, ¿no? Las que más llaman la atención son las georrutas, ¿no? Que son actividades de visitas guiadas por un geólogo, en este caso, a determinados puntos del territorio que tienen un valor especial, ¿no? Después pues, hay pues, una serie de miradores o de elementos que tienen información puntual para quien quiera ir por libre pues pueda también hacer. Y en este proceso de candidatura lo que vamos a hacer en los próximos meses va a ser intensificar pues, la creación de más productos, ¿no? Vinculados al proyecto del geoparque. Se han estado haciendo rutas, paneles interpretativos, un poco siguiendo la misma estrategia todos los ayuntamientos para pues un poco para seguir el mismo camino todos juntos. Y en cuanto al patrimonio cultural, especialmente el arqueológico, se han empezado a hacer algunas investigaciones y algunas excavaciones e iniciativas en distintos lugares de la comarca para seguir fomentando y valorizando recursos para poder utilizarlos tanto para el turismo como para otro tipo de actividades. Pues en el caso de la georruta de las Playas Negras de Cedeira, lo que nos lleva es conocer pues, un antiguo valle de origen glaciar en el que han quedado pues, latentes en el terreno pues, esas marcas, ¿no? Dejadas por los glaciares, y también nos lleva a conocer esa playa única en el planeta por sus características. En el caso de la de los volcanes en Ortigueira, pues, se caracteriza porque vemos los vestigios de un antiguo vulcanismo, de una actividad volcánica de hace más de 500 millones de años y que todavía pues, está presente en las rocas y es lo que nos permite conocer un poco más sobre la historia de nuestro planeta en aquel momento, ¿no? Este creciente interés va ligado a un aumento de la riqueza económica propia del territorio. Por ello, proyectos como este, que nacen con la intención de preservar la cultura y las características geológicas de un territorio, tienen tan buena acogida por parte de todos. Lo que hace, por un lado, es dar un poco cabida a una generación de economía que va desde las personas que hacen la investigación hasta las personas que tienen que hacer el mantenimiento y un poco los servicios que se dan en torno a esos bienes, como por ejemplo los servicios turísticos, otro tipo de actividades musicales o de otra índole cultural que también son interesantes. El espacio de geodestino de Rías Altas está marcado por dos elementos fundamentales desde el punto de vista natural. Por un lado, por la costa, ¿no? En su costa misma forma parte de la Red Natura 2000 y por tanto en sí misma tiene un atractivo fundamental desde la ría de Ferrol hasta Estaca de Bares, ¿no? Hasta el límite de la provincia de A Coruña. Todo ese ámbito costero es una atracción natural por sí misma, no solo por su paisaje, que tiene la vinculación de tierra y mar, esos grandes cantiles, también muy estrechamente vinculado al turismo de pájaros, al birding, esa posibilidad de poder contemplar tanto en la Punta Frouxeira como en Estaca de Bares el paso de aves migratorias o poder su estancia en espacios tan impresionantes como la Laguna Ransar que tenemos a nuestra espalda, que es la Lagoa da Frouxeira, y también todo muy vinculado a ese paisaje tan agreste, tan fuerte, tan potente, vinculado con el espacio del geoparque, ¿no? Ese proyecto de geoparque de Cabo Ortegal, que desde Valdoviño hasta Ortigueira se está trabajando para que sea reconocido por la UNESCO, tiene un atractivo fundamental a la hora de conocer y saber cuál es ese atractivo natural y cómo ese atractivo natural fue utilizado a lo largo de la historia. Y desde ese punto de vista, esos habitantes
vincularon muy grandemente, desde un punto de vista también social y cultural, elementos fundamentales como puede ser el Camino de San Andrés. Esa búsqueda del más allá, en unos espacios agrestes, en unos espacios de acantiles, donde lo único que ves es el mar y lo único que ves es el horizonte, eso fue un atractivo cultural fundamental para la hora de establecer puntos de referencia cultural, como puede ser precisamente el santuario de San Andrés de Teixido o la ermita de Santa Comba en Ferrol. Son elementos a los cuales la gente ha tenido muchísima atracción desde el punto de vista religioso. Los motivos por los que viajar a Galicia o ir a San Andrés de Teixido han cambiado y se han ido ampliando. Georrutas, deporte activo, surf, turismo verde, peregrinación. Son nuevas opciones de turismo que nos incitan a saber más y a conocer en profundidad tierras mágicas y encantadas. Están en auge tanto el senderismo como los caminos de peregrinación, con cantidad de iniciativas que se están haciendo tanto en el Estado como en Galicia, como en otros territorios europeos. Y luego son caminos, son itinerarios que se hacen con un objetivo, ¿no? Un objetivo que es llegar a un destino que es San Andrés de Teixido, ¿no? Eso supone pues, una meta importante para mucha gente que lo quiere realizar, con lo cual creemos que el potencial que tiene ahora este recurso es mayor incluso que hace unos años, ¿no? Ahora mismo está de moda este tipo de forma de hacer turismo y creemos que los caminos de San Andrés serán uno de los grandes recursos turísticos de Galicia en el futuro. Descubre en Galicia todos los encantos de nuestro planeta. Disfruta de su gente, sus espacios naturales, sus leyendas y tradiciones. Y adéntrate en ella como quieras, andando en bicicleta, en coche o incluso con tu tabla de surf. Galicia tiene un rincón preferido para cada uno. Descúbrelo. La potencia de leyendas que tiene San Andrés es tal que es curioso cómo puede convencer a una persona del siglo XIX, pues a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mis padres, y cómo puedo ir yo o mi hijo y mis nietos irán, ¿no? Es curioso, van cambiando las motivaciones, quizás hoy en día sea una motivación más, quizás más paisajística, pero bueno, al final hay algo que atrae a varias generaciones a acercarse a hacer ese recorrido, ¿no? Cada vez se descubren más encantos que hacen que Galicia sea una gran opción para viajar. El Geoparque Cabo Ortegal reúne muchos de estos atractivos turísticos para los amantes de los paisajes idílicos. Los caminos a San Andrés de Teixido también son un reclamo, un motivo más por el que aventurarse a visitar Galicia. Gracias a los caminos de peregrinación se conoce en profundidad el territorio. Un camino, si se hace andando y conociendo de primera mano la cultura e historia del territorio, es una experiencia vital que convierte ese viaje en especial y no en uno más. Afortunadamente, caminar a San Andrés de Teixido nos permite descubrir historias, embellecer nuestra vista con paisajes de ensueño, sentir vértigo y admiración ante los preciosos acantilados de su agreste costa y deleitarnos con su cultura.